Los textos de ceniza. Contenido textual. Primera parte. Edición y montaje, Michael DLV. Nota de interés: la edición y la transcripción del contenido del libro de Nicolás Notovich sobre los textos de ceniza fueron sometidas a múltiples correcciones debido a errores del original traducido del pali al inglés y luego al español. La tierra ha temblado y los cielos han llorado debido al gran crimen que se ha cometido en la tierra de Israel. Porque ellos han torturado y han matado al gran y único Isa, en quien moraba el alma del universo. Quien fue encarnado como un simple mortal para hacer el bien a los hombres y exterminar sus malos pensamientos. Y para devolver al hombre degradado por sus pecados a una vida de paz, amor y felicidad, y para llamar a él, al único e indivisible Creador, cuya misericordia es infinita. Oigan lo que los comerciantes de Israel nos dicen a nosotros de este asunto. Las personas de Israel, que moraban en una tierra fecunda, que daba 2 cosechas al año, y quienes poseían grandes rebaños, excitaron con sus pecados el enojo de su Dios. Quien infligió en ellos un castigo terrible, tomando su tierra, su ganado y sus posesiones. Israel se redujo a la esclavitud por el poderoso y rico faraón que entonces reinaba en Egipto. Estos trataron a los israelitas peor que a los animales, mientras los maltrataban con tareas difíciles y los cargaban con cadenas. Cubrieron sus cuerpos con moretones y heridas, sin darles comida o permitirles morar bajo un techo. Para mantenerlos en un estado incesante de terror y privarlos de toda semejanza a un ser humano. Y en su gran calamidad, las personas de Israel recordaron a su protector celestial y dirigiéndose a él, imploraron su gracia y misericordia. Un faraón ilustre reinaba entonces en Egipto, que se había hecho famoso por sus numerosas victorias, las riquezas que había apilado y los inmensos palacios que sus esclavos habían erigido para él con sus propias manos. Este faraón tenía 2 hijos, de quien el más joven se llamó Moisés. Los sabios israelitas le enseñaron ciencias diversas. Y ellos amaron a Moisés en Egipto por su bondad y la compasión que mostró a todos aquellos que sufrían. Viendo que los israelitas no habrían de abandonar a su Dios para rendir culto a aquellos hechos por la mano de hombre, que eran dioses de la nación egipcia, a pesar de los sufrimientos terribles que ellos estaban soportando. Moisés creyó en su Dios invisible, que no permitió que su fuerza fracasara.
Y los preceptores de los israelitas excitaron el ardor de Moisés recurriendo a él, mientras le rogaban interceder con el faraón, su padre, a favor de su credo y su fe. Fue entonces que el príncipe Moisés fue a su padre, pidiéndole que mejorara el destino de estos desafortunados. Pero el faraón se encolerizó contra él y aumentaron los tormentos soportados por sus esclavos. Luego de un tiempo corto, un gran mal llegó a Egipto. La pestilencia vino a diezmar allí a todos, al joven y al viejo, al débil y al fuerte, y el faraón creyó que era resentimiento de sus propios dioses contra él. Pero el príncipe Moisés le dijo a su padre que era el Dios de sus esclavos, el que estaba intercediendo a favor de estos desafortunados, castigando a los egipcios. El faraón dio entonces a Moisés su hijo la orden de tomar a todos los esclavos de la raza judía y sacarlos fuera de la ciudad y fundar otra a gran distancia de la ciudad capital, donde él debía morar con ellos. Moisés informó entonces a los esclavos hebreos que él los había hecho libres en el nombre de su Dios, el Dios de Israel, y salió con ellos de la ciudad y de la tierra de Egipto. Los llevó a la tierra que habían perdido, por sus muchos pecados. Les dio leyes, y los mandó siempre orar al Creador invisible, cuya bondad era infinita. A la muerte del príncipe Moisés, los israelitas observaron sus leyes rigurosamente, y ahí su Dios los recompensó por los males a que habían sido expuestos en Egipto. Su reino se volvió el más poderoso de toda la tierra, sus reyes se hicieron famosos por sus tesoros, y una larga paz reinó entre las personas de Israel. La gloria de las riquezas de Israel se propagó a lo largo de toda la tierra, y las naciones vecinas se aburrieron de envidiarlos. Su Dios conducía los brazos victoriosos de los hebreos, y los paganos no se atrevían a atacarlos. Desgraciadamente, el hombre no es siempre verdaderamente fiel a sí mismo. La fidelidad de los israelitas con su Dios no duró mucho. Empezaron a olvidarse de todos los favores que Él les había hecho, raramente invocaban su nombre y buscaron la protección de magos y hechiceros. Los reyes y los capitanes sustituyeron con sus propias leyes aquellas que Moisés les había escrito. El templo de Dios y la práctica de su culto se abandonaron. Las personas se entregaron al placer y perdieron su pureza original. Varios siglos habían pasado desde su salida de Egipto, cuando su Dios determinó ejercer una vez más su castigo sobre ellos. Gente extraña empezó a invadir la tierra de Israel, devastando el país, estropeando los pueblos y llevando a los habitantes al cautiverio. Y vinieron los paganos del país de los romanos del otro lado del mar. Dominaron a los hebreos y establecieron con ellos líderes militares que por comisión de César gobernaron sobre ellos.
Destruyeron los templos, obligaron a los habitantes a que dejaran de rendir culto a su Dios invisible y los obligaron a sacrificar víctimas a las deidades paganas. Hicieron guerreros de aquellos que habían sido nobles, las mujeres rompieron con sus maridos y las clases bajas, reducidas a la esclavitud, fueron enviadas por miles más allá de los mares. Los niños fueron pasados por la espada. Pronto en toda la tierra de Israel solo se oyeron gemidos y lamentos. En este dolor extremo, las personas recordaron a su gran Dios. Le imploraron su gracia y le rogaron los perdonara, y el Dios Padre, en su misericordia inagotable, oyó sus oraciones. Fue en ese momento cuando el Dios Padre de amor eligió encarnarse en un ser humano. Y el Espíritu Eterno, morando en un estado de inacción completa y de beatitud suprema, despertó y se destinó para un periodo indefinido del Ser Eterno para mostrar a toda la humanidad los medios de la autoidentificación con la divinidad y para lograr la felicidad eterna. Y para demostrar por el ejemplo cómo el hombre puede lograr la pureza moral, separando su alma de su ciclo mortal, el grado de perfección necesaria para entrar en el reino del cielo, que es invariable, y donde reina la felicidad eterna. Poco después, un niño maravilloso nació en la tierra de Israel. El propio Dios hablaba por la boca de este infante de la debilidad del cuerpo y de la grandeza del alma. Los padres del niño recién nacido eran personas pobres, pertenecían desde su nacimiento a una familia piadosa renombrada que, olvidándose de su antigua grandeza en la tierra, alabaron el nombre del Creador y le agradecieron los problemas con que Él los probó. Para premiarlos por no salirse fuera del camino de la verdad, Dios bendijo al primogénito de esta familia. Él lo escogió por su elección y le envió a ayudar a aquellos que habían caído en el mal y curar a aquellos que sufrían. El niño divino, a quien se le dio el nombre de Isa, empezó en sus años más tempranos a hablar del único Dios verdadero, mientras exhortaba a las almas de aquellos que se habían descarriado al arrepentimiento, y a que se purificaran de los errores cometidos y se sentían culpables. Las personas vinieron de todas partes para oírlo y se maravillaban de los discursos que procedían de su boca infantil. Todos los israelitas estaban de acuerdo diciendo que el Espíritu Eterno moraba en este niño. Cuando Isa había llegado a la edad de 13 años, era la época cuando un israelita debe tomar esposa. La casa donde sus padres se ganaban la vida con un modesto comercio empezó a ser un lugar a donde llegaban personas ricas y nobles, deseosos de tener un yerno como el joven Isa, ya famoso por sus discursos moralmente edificantes en el nombre del Omnipotente. Entonces Isa dejó la casa paternal en secreto, partió de Jerusalén y se fue con los comerciantes hacia el Sindh.
con el objeto de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. En el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, vino a este lado del Sind y se estableció en el Aryas, en la tierra querida de Dios. La fama y la reputación de este niño maravilloso se extendieron a lo largo del Sind norteño. Y cuando él cruzó el país de los 5 ríos y los Rajputana, los devotos del dios Yan, le rogaron que viviera con ellos. Pero él dejó a los adoradores de Yan y se fue al país de Orissa, donde reposan los restos mortales de Vyasa Krishna y en donde los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una alegre bienvenida. Ellos le enseñaron a leer y a entender los Vedas, a curar con la ayuda de oración, a enseñar y a explicar sus santas escrituras a las personas y a echar fuera los malos espíritus de los cuerpos de los hombres, restaurando su salud. Él pasó 6 años en Jaggernaut, en Rajagriha, en Benares y en las otras ciudades santas. Todos lo amaban e Isa vivió en paz con los Vaisyas y los Sudras, a quienes él instruyó en las escrituras santas. Pero los brahmanes y los kshatriyas le dijeron que tenían prohibido por el gran Parabrahma estar cerca de aquellos a quienes él había hecho sus discípulos. Que los Vaisyas eran los únicos autorizados para oír la lectura de los Vedas, y esto solo en los días festivos. Que los Sudras no solo tenían prohibida la lectura de los Vedas, sino también el contemplarlos, porque su condición era servir a perpetuidad como los esclavos de los brahmanes, kshatriyas e incluso los Vaisyas. Solo la muerte puede librarlos de su servidumbre, ha dicho Parabrahma. Déjenlos entonces y vengan a rendir culto con nosotros a los dioses que se incensarán contra ustedes si ustedes los desobedecen. Pero Isa no escuchó sus discursos y recurrió a los Sudras mientras predicaba contra los brahmanes y los kshatriyas. Él protestó contra los actos de un hombre que se abroga el poder para privar a sus compañeros de sus derechos humanos. Dijo, para Dios, las obras del Padre no hacen ninguna diferencia entre sus hijos, todos son igualmente estimados por Él. Isa negó el origen divino de los Vedas y los Puranas, porque él enseñó a sus seguidores una ley que ya se había dado para guiarlos en sus acciones. Ustedes tengan miedo de Dios, solo doblen la rodilla ante Él y solo a Él traigan las ofrendas que proceden de sus ganancias. Isa negó al Trimurti y la encarnación de Parabrahma en Vishnu, Shiva y otros dioses, porque él dijo, el espíritu del Dios eterno abarca la única e indivisible alma del universo que solo Él crea, contiene y vivifica todo. Él solo ha legado y creado, Él solo ha existido toda la eternidad, y su existencia no tendrá fin. Él no tiene ningún igual en los cielos o en la tierra.
El gran Creador no ha compartido su poder con ningún ser viviente, todavía menos con los objetos inanimados, como ellos les han enseñado a ustedes, porque solo Él posee la omnipotencia. Él lo mandó, y el mundo apareció. En un pensamiento divino Él reunió las aguas, mientras separaba de ellas la porción seca del globo. Él es el principio de la existencia misteriosa del hombre, en quien Él ha puesto una parte de su ser. Y Él ha subordinado al hombre para permanecer en la tierra, a las aguas, las bestias y a todo lo que Él ha creado, y que Él mismo conserva en orden inmutable, arreglando para cada cosa la longitud de su duración. El hombre sufrirá las consecuencias por efecto, porque él se ha olvidado de su Creador, él ha llenado su corazón de abominaciones, y desde allí rinde culto a una muchedumbre de criaturas que Dios ha hecho subordinadas a él. Porque para honrar a las piedras y a los metales, Él sacrifica a los seres humanos, en quien mora una parte del espíritu del más alto. Porque Él humilla a aquellos que trabajan con el sudor de su frente, para adquirir el favor de los ociosos sentados a su mesa suntuosa. A aquellos que privan a sus hermanos de la felicidad divina, también se les privará de ella. Los brahmanes y los kshatriyas se convertirán en sudras, y los sudras morarán eternamente con el Eterno. Porque en último día se perdonará a los sudras y los vaisyas debido a su ignorancia, mientras que Dios al contrario, castigará con su ira a aquellos que se han apoderado de sus derechos. Los vaisyas y los sudras estaban llenos de gran admiración y preguntaban a Isa cómo debieran ellos orar para no perder su felicidad eterna. No hagan culto a los ídolos, porque ellos no los oyen. No escuchen los Vedas, porque su verdad es falsa. Nunca se pongan en el primer lugar, y nunca humillen al prójimo. Ayuden a los pobres, apoyen el débil, no hagan mal a ninguno, y no codicien aquello que ustedes no tienen y le pertenece a otro. Los sacerdotes blancos y los guerreros, conociendo los discursos de Isa dirigidos a los sudras, resolvieron su muerte y enviaron con este propósito a sus sirvientes para buscar al joven profeta. Pero Isa, advertido del peligro por los sudras, dejó los alrededores de Jaggernaut en la noche, alcanzó la montaña y se estableció en el país de Gautamides, el lugar de nacimiento del gran Buda Sakyamuni, en medio de unas personas que rendían culto al único y sublime Brahma. Después de haberse perfeccionado en el idioma de Pali, Isa se aplicó al estudio de las sagradas escrituras de los sutras. Seis años después, Isa, a quien el Buda había elegido para extender su palabra santa, se había vuelto un expositor perfecto de las sagradas escrituras. Entonces él dejó Nepal y las montañas del Himalaya, descendió al valle de Rajputana y se dirigió hacia el oeste, mientras predicaba a las gentes diversas la perfección suprema del hombre. El hacer el bien al prójimo
es un medio seguro de fusionarse rápidamente a sí mismo con el Espíritu Eterno. Aquel, quien haya recobrado su pureza original, dijo Isa, no morirá, y después de haber obtenido la remisión por sus pecados, tendrá el derecho para contemplar la majestad de Dios. Cruzando los territorios paganos, el divino Isa enseñó que el culto de dioses visibles era contrario a la ley de la naturaleza. Al hombre, dijo él, no se le ha permitido ver la imagen de Dios, aún así, él ha construido a un grupo de deidades en semejanza al Eterno. Todavía es más, es incompatible con la conciencia humana hacer menos importante la grandeza de la pureza divina que la de los animales y objetos fabricados por la mano del hombre en piedra o metal. El eterno dador de leyes es uno, no hay ningún otro dador más que Él. Él no ha compartido el mundo con nadie, ni ha informado a nadie de sus intenciones. Así como un padre actúa con sus niños, así Dios actuará con los hombres después de su muerte, según las leyes de su amor. Él nunca humillaría a sus hijos con la transmigración de su alma, como en un purgatorio o dentro del cuerpo de un animal. La ley celestial, dijo el Creador por la boca de Isa, se opone a la inmolación y los sacrificios humanos, a una imagen o a un animal, porque yo he consagrado al hombre todos los animales y todo lo que la tierra contiene. Todas las cosas se han sacrificado al hombre, quien está directamente e íntimamente asociado a su Padre. Por consiguiente, aquel quien me haya robado a mis hijos, se le juzgará severamente y se castigará por la ley divina. El hombre es menor ante el Dios eterno, como el animal es menor ante el hombre. Por lo tanto les digo, dejen a sus ídolos y no realicen ritos que los separan de su Padre, asociándose con los sacerdotes a quienes los cielos han rechazado. Porque son ellos quienes los han alejado del verdadero Dios y cuyas supersticiones y crueldades conducen a la perversión de su alma y la pérdida de todo sentido moral. Las palabras de Isa se esparcieron entre los paganos en medio de los países que él cruzó y las personas abandonaron sus ídolos. Viendo eso, los sacerdotes exigieron de él, quien glorificó al nombre del verdadero Dios, razones en la presencia de la gente, por los reproches que él hizo contra ellos y la demostración del nulo valor de sus ídolos. Isa les contestó, si sus ídolos y sus animales son poderosos y realmente poseen una fuerza sobrenatural, entonces pídanles golpearme contra la tierra. Haz entonces un milagro, contestaron los sacerdotes. Permite que tu Dios confunda a nuestros dioses, si ellos le inspiran desprecio. Pero Isa dijo entonces, los milagros de nuestro Dios han sido hechos desde el primer día, cuando el universo fue creado, ellos tienen lugar todos los días y en cada momento. Cualquiera que no los busca, se priva de uno de los regalos más hermosos de la vida.
Y no es contra los pedazos de piedra, metal o madera, que son inanimados, que la separación de Dios tendrá su curso completo sobre los hombres, pues, si ellos desean su salvación, deben destruir todos los ídolos que han hecho. Así como una piedra y un grano de arena, que no son nada a la vista del hombre, esperan pacientemente el momento en que Él los tome y haga uso de ellos. Así el hombre que debe esperar el gran favor de Dios otorgado en el día final. La pena sea sobre ustedes, los enemigos de los hombres, y no será un favor lo que ustedes esperan sino las consecuencias de ello. La pena sea sobre ustedes si esperan milagros, para ser testigos de su poder. Porque no serán los ídolos los que se destruirán, sino aquellos que los hayan erigido. Sus corazones se consumirán por la separación con lo divino, y sus cuerpos lacerados irán a saciar el hambre de las bestias salvajes. Dios sacará al impuro de entre sus rebaños, y él devolverá hacia sí a aquellos que se hayan salido del camino, por no haber reconocido la porción de espiritualidad dentro de sí. Viendo la falta de fuerza de los sacerdotes, los paganos todavía tenían gran fe en los refranes de Isa y, temiendo el enojo de la divinidad, rompieron sus ídolos en pedazos. En cuanto a los sacerdotes, ellos huyeron para escapar de la venganza del populacho. Isa llevó más allá a los paganos y les enseñó a no esforzarse por ver el Espíritu Eterno con sus ojos, sino a hacer el esfuerzo para sentirlo en sus corazones y con la pureza de alma para hacerse dignos de sus favores. No solo, les dijo, absténgase de hacer sacrificios humanos, no inmole ninguna criatura a quien la vida se le ha dado, porque todas las cosas que existen se han creado para el beneficio del hombre. No roben las cosas de su prójimo, porque eso sería privarlo de lo que él ha adquirido con el sudor de su frente. No engañen a nadie, para no ser engañados. Hagan un esfuerzo por justificarse antes del día final, pues entonces será demasiado tarde. No se abandonen al libertinaje, pues eso sería violar las leyes de Dios. Ustedes lograrán la felicidad suprema, no solo purificándose ustedes mismos, sino también guiando a otros de la manera que les permita ganar la perfección original. Los países vecinos resonaron con las profecías de Isa, y cuando él entró a Persia, los sacerdotes se alarmaron y prohibieron a los habitantes que lo escucharan. Y cuando vieron a todos los pueblos dándole la bienvenida con alegría y escuchando devotamente a sus sermones, dieron órdenes de arrestarlo y lo llevaron ante el alto sacerdote, donde él pasó por la siguiente interrogación. ¿De qué nuevo Dios hablas? ¿No estás consciente, hombre infeliz, que el santo Zoroastro es el único justo admitido, con el privilegio de comunión con el Ser Supremo? ¿Quién ordena a los ángeles poner por escrito la palabra de Dios para el uso de las personas, leyes que se le dieron a Zoroastro en el paraíso?
¿Con qué artes entonces te atreves aquí a blasfemar contra nuestro Dios y a sembrar la duda en los corazones de los creyentes? Isa les dijo: no es de un nuevo Dios que yo hablo, sino de nuestro Padre Celestial, quien ha existido todo el tiempo y quien todavía estará después del fin de todas las cosas. Es de él quien yo he hablado a las personas que, como niños inocentes, no son todavía capaces de comprender a Dios, por la simple fuerza de su inteligencia o de penetrar en su divina y espiritual sublimidad. Y así como un bebé descubre en la oscuridad el pecho de su madre, incluso las personas que han sido llevadas al error, por su doctrina errónea y sus ceremonias religiosas, han reconocido por instinto a su Padre, el Padre de quien yo soy el profeta. El Ser Eterno ha dicho a su gente a través de mi boca: ustedes no rendirán culto al sol, pues él es una parte del mundo que yo he creado para el hombre. El sol sube para calentarlos durante su trabajo, y se pone para permitirles el reposo que yo he fijado. Es a mí, y a mí solo, a quien ustedes deben todo lo que poseen. Todo esto será encontrado en ustedes, sobre ustedes y debajo de ustedes. Pero, preguntaron los sacerdotes, ¿cómo una persona puede vivir según las reglas de la justicia si no tuviera a ningún preceptor? Entonces Isa les contestó: aun cuando las personas no tengan a ningún sacerdote, la ley natural los gobierna y ellos conservarán el candor de sus almas. Sus almas estaban con Dios, y para comulgar con el Padre sin el recurso de ningún ídolo o animal, ni del fuego, como es practicado aquí. Ustedes quieren que uno le rinda culto al sol, el espíritu del bien y del mal. Pero, yo les digo a ustedes, su doctrina es falsa. El sol no actúa espontáneamente, sino según la voluntad del Creador invisible que lo dio a luz. Y quien le ha mandado ser la estrella que debe encender el día, calentar la labor y el tiempo de sembrar del hombre. El Espíritu Eterno es el alma de todo lo animado. Ustedes cometen un gran error, dividiéndolo en un espíritu de mal y un espíritu de bien, pues no hay ningún Dios fuera del bueno. Como hace un padre de familia, hace cosas buenas para sus hijos, perdonando todas sus faltas si ellos se arrepienten. El espíritu del mal mora en la tierra, en los corazones de esos hombres que hacen a un lado a los hijos de Dios en el camino estrecho. Por lo tanto yo les digo, tengan cuidado con el día final, pues Dios infligirá un castigo terrible a todos aquellos que hayan llevado a sus hijos fuera del camino correcto y los han llenado de supersticiones y prejuicios. Aquellos que han deslumbrado a los que ven, que han contagiado al saludable y enseñaron el culto hacia las cosas que Dios ha subordinado al hombre para su bien y para ayudarlo en su trabajo. Su doctrina es, por consiguiente, el fruto de sus errores, pues deseando traer cerca de ustedes al Dios de la verdad, han creado para ustedes mismos los dioses falsos.
Después de haberlo escuchado, los magos determinaron no hacerle ningún daño. Pero por la noche, cuando todo el pueblo estaba durmiendo, ellos lo sacaron fuera de las paredes y lo abandonaron en el camino alto, con la esperanza que él sería pronto una presa de las bestias salvajes. Pero, protegido por el Señor nuestro Dios, Sanisa continuó su camino sin ser molestado. La edición y el montaje de las frases y reflexiones contenidas en los textos de Sanisa, primera parte, se han realizado para dar una mayor información y conocimiento público de ellos mismos. Por el investigador y escritor Michael D.L.V. y con la colaboración del canal Síntesis de YouTube. Edición y síntesis extraída del libro La Viernes Inconue de Jesús Christ, por Nicolás Notovich. Si ha sido de interés e información el video expuesto, puedes apoyar esta labor con tu suscripción al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario para estar atento a las próximas publicaciones. Compártelo con tus amigos y familiares para que sea de su cultura y conocimiento también. Muchas gracias por su apoyo.